Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denilson, soy estudiante de la licenciatura en nutrición de octavo cuatrimestre. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre un tema sumamente importante en nosotros los nutriólogos, que es la entrevista. ¿Por qué digo que es importante? Bueno, básicamente nuestras consultas de nutrición se basan en entrevistas. Si quieres ser un buen nutriólogo, tienes que ser un buen entrevistador para poder obtener la mejor información de tus clientes o de tus pacientes. Bueno, entonces, ¿qué es una entrevista? Bueno, básicamente es un intercambio de ideas o opiniones durante una conversación entre dos o más personas. Eso quiere decir que va a haber una persona que se le va a llamar entrevistador, que es la que va a realizar las preguntas, y va a haber otra persona o inclusive dos personas que van a ser los entrevistados, las cuales van a responder a las preguntas que les hace el entrevistador. Ahora bien, hay varios tipos de entrevistas. Está la estructurada, que es donde ya hay un formato establecido de qué preguntas se van a hacer. Es decir, este tipo de entrevistas se maneja en un ámbito más formal. Por poner un ejemplo, cuando se hace una entrevista de cine, por ejemplo, supongamos que acaba de salir Godzilla contra Kong y los actores están promocionando la película. Bueno, entonces ciertos entrevistadores de varias cadenas de televisión, de YouTube, etcétera, van y entrevistan a los actores para que el actor hable sobre la película. Me parece que en este tipo de entrevistas el entrevistador solamente tiene tiene máximo 5 minutos para realizar la pregunta. Y de ahí entra otra persona a hacer su entrevista, ¿no? Entonces realmente tienen poco tiempo. Entonces, en ese tipo de casos, el entrevistador tiene que hacer una estructura de lo que va a decir, porque debido a que tiene poco tiempo, tiene que ir como que al grano de lo que quiere saber sobre la película, sobre lo que el actor tiene que decir. Normalmente, por ejemplo, aquí se hacen preguntas como de que, ¿cuál fue su experiencia al realizar la película? ¿Qué podemos esperar de su personaje, etcétera? Ese tipo de preguntas muy específicas debido al tiempo. Bueno, luego están las semiestructuradas, que sí siguen un patrón de preguntas, sin embargo es un tipo de entrevista muchísimo más flexible, en el cual el entrevistado puede abrirse más o responder más abiertamente a lo que realmente quiere decir. Es decir, es un tipo de entrevista muchísimo menos formal, es un poquito más informal, pero no tanto como la no estructurada. La no estructurada es más informal, es decir, no hay como tal una estructuración de preguntas y se le va a preguntar esto y esto, sino que es más conforme va. Es más como una conversación entre amigos en la cual el entrevistador le va haciendo preguntas al entrevistado, pero es más, como acabo de comentar, es una conversación en la cual lo que va saliendo durante la entrevista es prácticamente la información que se va obteniendo. Bueno, solo por poner un ejemplo, ahorita en YouTube hay muchas entrevistas de este tipo, no estructuradas o más informales, que realmente están teniendo pues bastante éxito, o sea son más pláticas entre amigos, más relajo. E inclusive pues sí se ha visto como que las personas entrevistadas como que sueltan información muchísimo más relevante o cosas que nunca habían dicho en entrevistas anteriores muchísimo más formales. En ese tipo de entrevistas más informales, pues normalmente se sueltan más, suelen decir cosas que nunca habían dicho, echan más relajo, pues se puede conocer mejor a la persona que se está entrevistando por el hecho de que, pues como se siente en un ambiente agradable y muchísimo más entre amigos, pues sí suelen decir pues más cosas, ¿no? Más cosas más relevantes, más personales, lo cual está teniendo bastante éxito en redes sociales.
Bueno, ahora bien, las partes de una entrevista. Bueno, está lo que es la preparación, que es lo que se hace previo a la entrevista, es decir, es cuando se estructura la entrevista, se plantea cómo se va a realizar la entrevista, qué preguntas se van a hacer, cuál es el objetivo de la entrevista. Inclusive en la preparación incluye conocer a la persona que se va a entrevistar, porque obviamente la persona que entrevista tiene que tener pues bastantes conocimientos sobre la persona que va a entrevistar. Es decir, en el caso de que sea una persona famosa, pues tiene que conocer su trayectoria, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta a este cantante, a esta persona famosa, qué es lo que quiere saber, o por ejemplo puede que esta persona famosa está envuelta en alguna polémica o en algo que pasó. Entonces las preguntas van a ir probablemente dirigidas a ese acontecimiento, etc. Bueno, luego está la apertura, que la apertura es cuando ya se está en el lugar de la entrevista. Aquí se le explica al entrevistado cómo se va a realizar la entrevista, qué es lo que se quiere obtener de la entrevista. Se le pide su consentimiento para grabar la entrevista. Hasta eso, bueno, solo como dato, no todas las entrevistas son grabadas. Por ejemplo, hay entrevistas que se realizan y se plasman en periódicos, revistas, aunque lo más moderno, lo más actual es que las entrevistas sean pues de forma en video o grabadas, ¿no? Debido pues igual a que ahorita están con todas las redes sociales, el internet, YouTube, etc. Bueno, aquí una vez que ya se le dijo en qué va a consistir la entrevista y todo al entrevistado, pues ya se le hace una presentación de quién es esta persona. O sea, el entrevistado le da como que una introducción o una presentación a la persona que se está entrevistando. Por ejemplo, no, pues hoy tenemos con nosotros a fulanito de tal, que ha ganado, no sé, por ejemplo, si es un futbolista, jugador del América, que ha ganado 3 campeonatos con este equipo, es el máximo goleador de este equipo, bueno, algo así, ¿no? O sea, se dice qué es lo que esta persona ha logrado, ha hecho, que nosotros como espectadores conozcamos mejor a esta persona en caso de que no la conozcamos. Y bueno, se da un contexto sobre quién es. Luego ya está el desarrollo de la entrevista, que ya es como que el núcleo, ya es donde viene lo bueno, ¿no? O sea, ya es donde se realizan las preguntas, el entrevistado responde, se da la plática, el intercambio de ideas. Aquí es muy importante que el entrevistador sea bastante sensible y que no juzgue a lo que dice el entrevistado. Igual es muy importante que el entrevistador no haga preguntas demasiado personales o con algún sentido de, no sé, que quiera saber de más, ese tipo de cosas, porque inmediatamente el entrevistado se puede sentir atacado o se puede sentir incómodo con la entrevista y puede que no siga, lo cual sí ha pasado bastantes veces en varias entrevistas, se ha visto en noticias, etcétera, en video. Bueno, entonces una vez que ya termina toda esta conversación, lo que se quería obtener de la entrevista, inclusive puede que el entrevistado diga cosas que ni siquiera estaban planeadas en la entrevista, lo cual es muy bueno. Y ya luego está el cierre, se le agradece a la persona que se entrevistó pues por haber asistido a la entrevista, por habernos acompañado en el programa o en el canal en el que se vaya a revelar la entrevista. Y pues aquí tal vez se hace una recapitulación de lo que se ha dicho durante la entrevista, un tipo de conclusión pequeña, y pues ya se le da las gracias al público por haberlos sintonizado, por haberlos visto, y pues ya se cierra la entrevista, se despiden y se acaba. Bueno, hay varios tipos de preguntas, o sea, esto es como que qué tipo de preguntas se pueden realizar en una entrevista pues hacia una persona.
Bueno, están las descriptivas, donde se busca conocer cómo piensa el entrevistado y cómo se desenvuelve al responder alguna pregunta. Luego están las estructurales, que muestran cómo el entrevistado formula sus respuestas, sus ideas y su conocimiento sobre el tema. O sea, por ejemplo, si a una persona se le pregunta, pues, ¿cuál es tu opinión sobre el aborto, no? Pues la persona va a empezar a recapitular ideas, lo que él sabe, lo que él opina, y lo va a externar. Y las de contraste, donde al entrevistado se le establecen dos situaciones específicas para ver qué haría en tal o tal situación. Por ejemplo, se le dice al entrevistado, pues, ¿tú qué harías si estás en esta situación y tienes que hacer esto o esto? ¿Qué harías? Y ya pues el entrevistado tiene que formular qué haría, pensarlo y pues dar una respuesta a ello. Bueno, ahora bien, hay varios tipos de entrevistas, en el sentido de que hay entrevistas nutricionales, entrevistas de trabajo, entrevistas periodísticas, etc. Ahorita nos vamos a centrar en la entrevista de trabajo. Bueno, esta es la fase de selección de una empresa o de algún negocio, en el cual se busca a una persona para contratarla y se haga cargo de un puesto. Y pues aquí más que nada lo que se busca es conocer si la persona que está buscando el trabajo es la idónea o es la mejor capacitada para el puesto que se está buscando. Luego está algo muy importante en la entrevista de trabajo, es el currículum vitae, que podríamos decir que es un documento en el cual está la información de la persona que está buscando el trabajo, tanto los datos personales, los datos formativos y los datos de experiencia laboral. Es decir, en el currículum vitae vienen los datos personales, como por ejemplo la edad de la persona, su fecha de nacimiento, su dirección, su nacionalidad. Inclusive, yo he visto varios modelos de currículum vitae donde viene las redes sociales. O sea, la persona pone sus redes sociales, porque sí he visto que hay varias empresas que se fijan en las redes sociales de la persona, porque muchas veces la red social de alguien puede decir mucho de cómo es, de qué le gusta, cómo es allá afuera, ¿no? Porque a veces pues, puede ser una persona muy capacitada y todo, pero si en su vida allá afuera tal vez no es el mejor ejemplo para la empresa, pues a veces solo por esa razón puede que lo descarten. Luego está lo de la formación, que es dónde estudió, qué conocimientos tiene, qué certificaciones tiene, si tiene alguna maestría, algún doctorado, etc. Y la experiencia laboral, o sea, dónde ha trabajado, por cuánto tiempo trabajó en tal empresa, en qué empresas ha trabajado, este tipo de cosas, o sea, todo lo que ha hecho en el pasado laboralmente. Y ahora sí viene lo bueno, la entrevista nutricional, que es lo que nos compete a nosotros los nutriólogos. Pero sí, ¿qué es la entrevista nutricional? Bueno, se podría decir que la entrevista nutricional es un intercambio de ideas o de opiniones, en el cual el nutriólogo le hace una serie de preguntas al paciente para saber cuál es el estado nutricional de esta persona, y de acuerdo a ello darle una intervención o darle un tratamiento al problema o la situación que tiene esta persona. Y bueno, ¿cuáles son las condiciones o cuáles son las mejores condiciones para llevar a cabo una entrevista nutricional? Bueno, por ejemplo, es importantísimo que la entrevista nutricional se haga en un lugar cerrado,
pero amplio. Es decir, por ejemplo, si se va a hacer en un consultorio de nutrición, que sea un lugar cerrado, pero amplio, porque si es muy pequeño, puede que, bueno, creo que cualquiera nos sentiríamos algo incómodos en un lugar demasiado, o sea, pequeño, un poco sofocante. Quizás no sea el mejor lugar para una conversación o para una entrevista nutricional. ¿Y por qué también es importante hacerlo en un lugar cerrado? Porque evitas distractores, evitas ruidos. Por ejemplo, si tú haces una entrevista nutricional en un lugar abierto, no sé, en un parque, en un patio, en la calle, en la plaza, bueno, tal vez exageré, pero a lo que voy es que es un lugar abierto donde están pasando las personas, está la música del vecino, están pasando los coches, hay gritos por allá. Entonces, realmente, tal vez el entrevistado está haciendo su mejor esfuerzo, pero el entrevistado está más pendiente de la pelea del vecino, o del coche que pasó por ahí, o del pajarito que pasó por allá. O sea, realmente no pone atención a la entrevista. Entonces es importante esto. Bueno, si es un lugar con mucho calor, por ejemplo, Chetumal, de preferencia que el lugar esté climatizado para que pues, sea un lugar agradable, cómodo. Bueno, que es el otro apartado, que el lugar tiene que ser cómodo, o sea, sillas cómodas, un ambiente cómodo, que la conversación se torne cómoda, etc. Esto también es muy importante en la psicología de los colores, que es utilizar colores como el verde o el blanco. ¿Qué significa en salud? Por ejemplo, si tú tienes un consultorio de nutrición, es importante que tu consultorio tenga colores verdes, blancos, podría ser azul, o sea, colores que tornen lo que es la salud. Porque de esta manera pues la persona como que inconscientemente se va a sentir en un lugar donde están promoviendo la salud, lo cual es muy bueno. Y pues en una entrevista de nutrición o una condición que debe haber en una entrevista de condición es que no haya tantas personas, es decir, máximo que sea el nutriólogo y una o dos personas como pacientes, porque si ya hay, o sea, el nutriólogo más 3, 4 personas en la misma consulta, puede que ya no sea tan personalizada la consulta y igual hay un poco de distracción con tu compañero, con tu amigo. Entonces, no, realmente no es lo más recomendable, sino que sea, lo ideal es que sea nutriólogo paciente, máximo nutriólogo y 2 pacientes, pero eso es como que lo ideal. Y bueno, en términos generales, la entrevista es sumamente importante en los nutriólogos, porque como ya dije, nuestras consultas de nutrición prácticamente se basan en entrevistas. Es decir, tú como nutriólogo tienes que ser un buen entrevistador, tienes que saber hacer entrevistas, tienes que saber cómo hacer una pregunta, o sea, tienes que volverte experto en cómo sacarle la mayor información a tus pacientes. Mientras más información le saques, muchísimo mejores intervenciones vas a poder hacer, vas a poder conocer muchísimo mejor a tu paciente. Por ejemplo, lo que se ha promovido mucho en esta clase de herramientas de la comunicación, lo que ha promovido mucho el maestro es que nosotros seamos personas amigables, agradables, que volvamos la consulta de nutrición o que volvamos la entrevista muchísimo más amena, más cómoda, más entre amigos. Es decir, tampoco es como que desde el primer momento hablar de la persona de tú, pero sí como que crear un ambiente de confianza en el cual la persona se sienta cómoda, porque creo que sí ya se ha visto bastante que mientras la persona más cómoda se sienta en la entrevista, más es la información que te va a proporcionar, más es la información que puedes extraer de ella. O sea, cosas que tal vez no le ha contado a nadie, puede que te las cuente a ti, por el simple hecho de que la hiciste sentir cómoda.
Y por ejemplo, también te pueden tocar personas muy expresivas que hablan mucho o personas o sea, que son muy reservadas, que casi no hablan. Por ejemplo, si tú a una persona le haces la pregunta de ¿y qué es lo que estás buscando? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Va a haber personas que te van a decir no, pues yo vengo porque bueno, si es una señora que ya es mamá de 3 hijos, eso me ha pasado a mí, te dice no, pues yo ya tengo 3 hijos, yo antes de mis hijos pesaba, no sé, 60 kilos, y ahorita ya peso 100 kilos, me siento muy flácida y he tenido este problema. O sea, realmente te cuenta una historia súper larga y está súper bien, ¿no? Pero hay personas que a veces son más reservadas y si tú le preguntas, ¿y cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que estás buscando? Te va a decir, no, pues, bueno, te dice, quiero bajar de peso. Y ya, es todo lo que te dice, no te dice más. Y tú tienes que ver la manera de seguir la conversación, o sea, de saber más. O sea, le puedes decir, o sea, si la persona te dice, pues quiero bajar de peso, ya tú le preguntas, ok, perfecto, entonces quieres bajar de peso. Y bueno, no se me ocurre nada como tal, pero puedes preguntarle, no sé, ¿y cuántos kilos te gustaría bajar? No, pues te va a decir, no, pues me gustaría bajar 5 kilos. O me gustaría llegar a mi peso ideal. ¿Cuál es mi peso ideal? Tal vez te pregunte. Y ya tú rapidito, más o menos, le puedes decir un aproximado o lo sacas rapidito. Y así, o sea, ir haciendo como que preguntas poquito a poquito para que la persona poquito a poquito se vaya desenvolviendo. Y cuando te des cuenta ya va a empezar a hablar y ya hasta va a hablar más que tú, ¿no? Pero por ahí va la cosa. Entonces, esto es el tema de la entrevista. Bueno, como ya vemos, súper importante que los nutriólogos sean buenos entrevistadores. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Bye.